Buenos días, mis estimados estudiantes. Sean todos bienvenidos a su primera clase de Ciencia de los Materiales. ¿Sí? Vamos a comenzar a estudiar prácticamente lo que es la estructura interna de los materiales, pero antes vamos a definir qué es un material, ¿no? Material es todo recurso natural o artificial que por medio de sus propiedades y características el hombre transforma en cuerpos sólidos que satisfacen una necesidad en determinada aplicación. ¿Sí? Estos materiales, fíjate que entonces tienen propiedades y que el hombre las aprovecha para poderlas transformar. Esas propiedades es las que vamos a estudiar internamente. ¿Y qué son propiedades? ¿Sí? Es el conjunto de variables que los materiales presentan y definen su comportamiento en diferentes solicitudes. O sea que las propiedades del material son las que definen su comportamiento. Por ejemplo, yo no puedo comparar un polímero con un metal. Realmente vamos a decir un metal que es un polímero, porque por supuesto un metal, si hablamos de pronto de la resistencia, es más resistente el metal que el polímero. Y así sucesivamente. Las características que presentan los materiales por lo general son manifestadas de las propiedades físicas, químicas, mecánicas y propiedades tecnológicas o de procesos. Entonces, entre las propiedades físicas, nosotros vamos a encontrar, ya vamos a hablar un poquito de la estructura cristalina, pero antes les voy a hablar de las propiedades físicas, que vamos a encontrar térmicas, eléctricas, magnéticas y ópticas, ¿sí? Entre las térmicas tenemos la conductividad, temperatura, calor específico, energía interna, entropía, ¿sí? Entre otras. En las eléctricas tenemos conductividad, resistividad, capacitancia, campo eléctrico. Entre las magnéticas tenemos campo magnético, este, inductancia. Entre las ópticas tenemos opacidad, reflectancia y difractancia. ¿Sí? Entre las propiedades químicas que nosotros vamos a tener por acá están las estructuras electrónicas, número de átomos, peso atómico, valencia, resistencia de corrosión, pH, molaridad, normalidad. ¿Sí? Entre las propiedades mecánicas que nosotros vamos a encontrar, que son materiales, dureza, ductibilidad, resistencia mecánica, tenacidad, módulo, elasticidad, rigidez, resiliencia, límite de influencia. Y entre las propiedades ahora tecnológicas o de proceso, vamos a encontrar lo que es soldadura, maquinabilidad, fusibilidad, colabilidad, forjabilidad, conformabilidad. Sí, fíjense que, como dijimos que los materiales eran, en su primer concepto, todo material artificial, ¿sí? Natural o artificial que por medio de sus propiedades el hombre ha transformado como cuerpos sólidos que satisfacen una necesidad, ¿no? ¿Sí? Un cuerpo sólido que satisface una necesidad. Entonces, fíjate que tenemos materia, la materia prima, tenemos un proceso y luego tenemos las salidas, que son las propiedades y características que se tienen. Un ejemplo, le voy a explicar así porque esta la introducción a la materia es muy importante. ¿Qué es lo que estudia la ciencia de los materiales? Por ejemplo, propiedades, características y lo que físicas y químicas que tiene ese material para ser aprovechados y pues el hombre obtener un beneficio de ello. Cuando la persona dice, uy, esto es de hierro, en realidad no es de hierro, es de un acero. Y vamos a ver que es una aleación acero, el acero está compuesta por una aleación de carbono, hierro, porque el hierro cuando ustedes lo consiguen en el mineral es como polvo, o sea, prácticamente usted lo agarra y se les hace en las manos, y igual que el carbón, pero ¿qué pasa cuando estos se someten a un proceso? Fíjate que está la materia prima, ¿sí? Materia prima, proceso y salida. Podría siendo, en este caso, lo que la gente normalmente llama hierro, que no es hierro, sino una aleación de acero, el carbono. Entonces, fíjense que es muy importante, entonces a tener claro que la ciencia de los materiales
Va a estudiar esas propiedades internas del material para someterlas al proceso y poder aprovechar al máximo el producto que se obtiene en ese proceso. ¿Sí? Este, Cuando el material se deforma plásticamente, se endurece. ¿Sí? Fíjate que cuando el material se deforma plásticamente, se endurece. Eh, el ejemplo de una lata de aluminio. Un trato de las paredes o planita, pero cuando la deforma y la aplasta, pues se endurece. Es un ejemplo de la propiedad de un proceso allí, pues. Fíjate que cuando vemos lo que son aceros de alta dureza, esos tienen, aparte de hacer una aleación de hierro-carbono, le hacen, que más adelante lo vamos a ver, un tratamiento térmico a la superficie para que este adquiera eh, una dureza superior a la que este, no tienen cuando no se le aplica el tratamiento térmico. ¿Sí? Procesos de conformado del material, ¿sí? Deformación plástica o permanente. Entre los procesos de conformado del material vamos a tener el primero, que es deformación plástica o permanente, cuando el material no puede recuperar su forma original. Un ejemplo, troquelada. Imagínense que yo agarre una lámina de aluminio y la troquele. Le coloqué un troquel, tiene un troquel, imagínense que tiene, es como un sello que se hace a fuerza. Entonces, por más de que yo trate de recuperar devolver la lámina a su estado original, no la voy a volver porque no puede recuperarse de forma plásticamente. Entre esos procesos de deformación plástica está también la forja. La forja es un proceso de conformado de material que se hace a los golpes. Por eso de allí dice que cuando, mire, voy a forjar al niño de hoy para obtener el hombre del mañana, ¿no? Forjarlo aquí, pero si no vamos a ingeniería, cuando hablamos de forjar es a golpes, ¿no? La palabra forja viene de, de formar a punta de golpe, ¿no? Con un martillito, ¿sí? Ahora, otro proceso de formación plástico permanente también es el mecanizado. El mecanizado por lo general se utiliza una pieza que se lleva a un torno y se va a través digamos, ¿cómo se le llama? De una punta cortante, se hace girar el material y se va cortando el material. Fíjate que también pues esto es una deformación plástica, no se puede recuperar la forma original. Y está también dentro de la deformación plástica está la fundición o colada. También es otro proceso donde en la fundición o colada es que se toma un molde, se funde un metal, se vacía en ese molde y luego se tiene lo que es el material. De la forma deseada, ¿no? Creo que por decir qué sé yo, un vaso, no, un vaso no, colocándole que un cenicero. Pues yo hago la forma del cenicero, lo vacío y lo obtengo a través del proceso de fundición o con la soldadura, ¿sí? Que es un proceso también, los procesos de conformado, que es un proceso de formación permanente. Eh, el proceso de soldadura es unir dos piezas a través del aporte de un tercer material, ¿sí? Que tiene propiedades físicas de los materiales. Entonces, fíjate, cuando nosotros soldamos, tenemos la pieza A, la pieza B, y luego tomamos un cordón de soldadura, que es el tercer material de aporte, y la vamos a aplicar allí para obtener ¿qué? Para obtener una sola pieza. ¿Ok? Vamos a hablar también dentro del proceso de conformado lo que es la dureza. Dice, es evitar deformar, es evitar que el material se deforme, es decir, que el cuerpo no cambie su forma. Fíjate que esa dureza, cuando hablamos de dureza, generalmente se le aplican tratamientos térmicos. Un ejemplo, cuando nosotros, un cincel que se utiliza para perforar paredes, qué sé yo, la dureza en la punta del cincel tiene que ser extremadamente dura, valga la redundancia, de alta dureza, que si yo voy a perforar una pared,
y es blanda, pues se me va a partir el sincero. Pero aparte de que es un acero hierro-carbono, cuando se funde la pieza, en este caso se funde, porque el proceso de fundición, de conformado de material por fundición, se le aplica un tratamiento térmico en punta para poder que adquiera una dureza. Fíjate que ahora vamos a hablar un poquito antes de entrar en lo que es la estructura interna de los materiales, que es la lámina que tengo acá, pero esto es el inicio de la materia. Vamos a ver la clasificación de los materiales en la ingeniería. Fíjate que los materiales en la ingeniería se clasifican en tres grupos, ¿sí? Prácticamente son metales, cerámicos y polímeros, ¿sí? Hay compuestos, sí, fíjate que la clasificación principal son metales, cerámicos y polímeros. Sin embargo, van a haber compuestos metal cerámico, van a haber compuestos metal polímero, van a haber compuestos cerámico polímero. Pero los tres fundamentales que son metales, cerámicos y polímeros, ¿sí? Fíjense que vamos a hablar un poquito de los metales. Los metales, una de sus características es que presenta elevada conductividad térmica y eléctrica, alta resistencia mecánica. Fíjate que los metales de por sí son muy buenos conductores eléctricos y presentan alta conductividad térmica. Por eso es que también vemos que las ollas de la casa para cocinar son de metal, ¿no? Porque se mantiene más rápido el calor. Alta resistencia mecánica. Sí, por eso vemos que la mayoría de herramientas están hechas de metal, ¿sí? Por lo menos la herramienta de desarmar un X estructura, de desarmar un vehículo, etcétera. Presentan brillo metálico, bastante brillo. Fíjate que un ejemplo de bastante brillo, el oro, uno de los metales más preciosos, más valiosos, pero también uno de los más brillantes, ¿cierto? Este, Presentan alto rango de dureza, temperatura y función y ductibilidad. Fíjate que no recuerdo ahorita exactamente, pero creo que el hierro, para poderlo fundir, creo que son más de 1500 grados centígrados, ¿no? Repito, no tengo ahorita el número exacto, pero creo que son más de 1500 grados centígrados. Y ductibilidad, es decir, que se puede manejar luego que se funde. Incluso hay algunos materiales que no estando fundidos, como es el caso del aluminio, es bastante útil, se deja manejar, ¿sí? Ejemplo de los metales, que te repito que los metales como tal no los vamos a encontrar, como lo dije al principio de la clase, el hierro solamente, no lo vamos a encontrar, sino vamos a encontrar siempre aleaciones. Un ejemplo de las aleaciones ferrosas, acero y las fundiciones, aleaciones de aluminio. Fíjate que el aluminio es en su estado natural se le denomina bauxita, pero se le tiene que echar, perdón, agregar otros compuestos para formar el aluminio, porque la bauxita de por sí sola es muy frágil, o sea, prácticamente no frágil, ¿no? Sino no tiene las características que tienen después del proceso, ¿sí? Vamos a hablar ahora de alguna de eso que nombré. Fíjate que la utilidad es la capacidad que tiene de formarse plásticamente, lo que yo le decía del ejemplo del aluminio. El aluminio se puede formar plásticamente, es sencillo, es bastante útil, por lo menos cuando una olla de aluminio se le hace un hueco, usted agarra un martillito, por forja y él se deforma y tapa el huequito. Este, Entre ellos vamos a tener los metales ferrosos, cuando la composición química tiene hierro y fundiciones de hierro, y los no ferrosos, cuando son aleaciones de cobre, estaño, zinc y titanio. Fíjate, cuando las aleaciones son de cobre, estaño, zinc y titanio. Y las aleaciones, dentro de esa clasificación, es una acumulación de elementos los cuales al menos es un metal, ¿sí? Fíjate que ahora vamos a hablar de los no metales. Entre los no metales aparece la clasificación de lo que son los cerámicos y los polímeros. Que hablamos de los metales, vimos su característica elemental. Ahora vamos a hablar de los no metales y vamos a hablar de los cerámicos. Los cerámicos y vidrios presentan baja ductibilidad, elevada resistencia térmica, alta resistencia mecánica, alta dureza, poseen gran, fíjate, alta dureza, pero poseen gran fragilidad. Fíjate que el diamante,
se puede meter dentro de los cerámicos, ¿no? Es la característica de los cerámicos y por la sencilla razón de que es muy duro, es demasiado duro. Fíjate que incluso ¿qué se llama? Cuando van a hacer túneles, el taladro ese, en las puntas tiene diamante, porque el diamante tiene la capacidad de rayar los demás materiales por la dureza que tiene el diamante. ¿Sí? Pero esa máquina gira muy lento, unas RPM muy lento, muy lento, muy lento para ir perforando. Y sin que cualquier metal que encuentre, cualquier roca que encuentre, él lo va a cortar. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que es muy frágil, pertenece a la familia en este caso, de los que son los cerámicos, ¿vio? Tienen las mismas características. Es decir, yo agarro un diamante y lo dejo caer y se me parte. Porque él no resiste el contacto, no resiste que el contacto. Es muy duro, pero no resiste el contacto. Por decir una botella, puedo agarrar 4 botellas de Coca-Cola, agarrar un vehículo y montar las 4 botellas, pero que eso es muy duro, resiste ese casi media tonelada, por ejemplo, 600, 400 kilos, pero si yo agarro la botella de Coca-Cola y la dejo caer desde 1 metro, se me parte porque es muy frágil. Fíjate que entonces presentan baja densidad, son químicamente inertes, ¿sí? No reaccionan. Y fíjate que también son malos conductores eléctricos. Prácticamente la conductividad eléctrica de los que son los cerámicos es nula. Por eso es que nosotros vemos en las acometidas, en las líneas de tensión, que los aislantes entre el poste, entre los parables del poste y las líneas de tensión son de cerámica, porque la conductividad es cero. ¿Por qué? Porque esto se vea que cuando analicemos la estructura atómica, en su última capa de los cerámicos, al igual que algunos vidrios, tienen totalmente esa última capa llena de electrones y por lo tanto no va a permitir el flujo de otros electrones por aquí. Entonces, por eso es que prácticamente la conductividad eléctrica es cero. Los polímeros, fíjate que ahora vamos a hablar de los polímeros, que también pertenecen a los no metales, presentan baja densidad, tienen baja conductividad térmica y eléctrica, presentan gran resistencia a la corrosión acuosa, pueden absorber ondas de choque sin romperse, ¿sí? Presentan baja utilidad, no son biodegradables, son contaminantes, altísimamente contaminantes, fíjate que están en un problema a nivel mundial, sobre todo en nuestras playas. Se han encontrado tortugas con plásticos en la cabeza, que nacen y entonces se enredan en un plástico y luego la cabeza se les deforma, peces en el estómago con bolsas, etcétera, porque no son biodegradables, ¿sí? Tienen baja conductividad térmica y eléctrica. Sí, hay algunos polímeros que se llaman termoestables, que son hechos para ser sometidos a altas temperaturas, ¿sí? Son casos excepcionales. Digamos, un superpolímero que resiste la temperatura. Eso sí, son bajos o malos conductores prácticamente eléctricos. Ocurre prácticamente lo que ocurre con los cerámicos y los vidrios. En los compuestos, este, fíjate que habíamos hablado de que la clasificación eran metales, cerámicos y polímeros, ya lo vimos, con sus características. Ahora, este, los compuestos presentan propiedades resultantes y superiores a la de sus constituyentes. Es decir, cuando yo hablo de un compuesto es porque yo aprovecho las características del material A y el material B para poderlas unir y obtener un supermaterial. ¿Sí? Fíjate que ahorita en el mundo de la electrónica, el mundo tecnológico, estamos viviendo, se está utilizando lo que son los semiconductores. Los semiconductores es un gran avance a nivel computacional, a nivel electrónico, perdón, computacional, de todo, que los semiconductores son materiales compuestos que sometidos a cierta cantidad de corriente, claro, estamos hablando de corrientes muy bajas, eh, actúan como materiales aislantes, o sea, no dejan pasar electricidad, pero sometidos a otro voltaje más alto, dejan pasar electricidad, son semiconductores. Este sería un buen ejemplo también de un material compuesto, ¿no? Este, el concreto armado, la fibra de vidrio, fíjate que estaban hablando del mundo de la electrónica, que son materiales
el semiconductor es un material también compuesto y estamos hablando también de lo que es el concreto armado, la fibra de vidrio. El concreto armado, que es el que nosotros conocemos, es muy famoso para hacer en ingeniería lo que es columnas y lo que son vigas. El concreto armado lleva cemento, arena y cabilla. Pero vamos a ver por qué es un super, por qué uniendo las propiedades que son en este caso el cemento, que está compuesto por arena y la caliza y forma el cemento, y agua, y la cabilla, que es el armazón, porque forman un supermaterial, porque el cemento como tal es muy bueno y soporta grandes cantidades o grandes cargas a compresión. Eh, Las fuerzas a compresión él las aguanta, él las soporta casi en su totalidad, pero es malo, es muy malo, muy malo, muy malo en lo que son fuerzas de tracción. Es decir, que él soporta fuerzas de compresión, sí, pero no soporta fuerzas de tracción. Pero la cabilla es lo contrario. Él no soporta, la cabilla no soporta fuerzas de compresión, pero sí soporta fuerzas de tracción. Entonces, fíjate, si usted agarra una cabilla, prácticamente la dobla, entonces no se puede, digamos, usted agarra, le aplica fuerza de compresión, que es así, la dobla, pero si usted la trata de estirar, no la va a estirar. Entonces, si se unen, se compactan los dos en el concreto armado, fíjate, cuando hacen la columna, hacen el cofre, meten internamente meten la masa del esqueleto de cabilla, con sus soportes anclados con alambre, y luego le vacían en lo que es el cemento, que es la unión de arena, caliza, que es el cemento y el agua. Y cuando esto fragua, cuando esto seca, obtenemos una supercolumna, pues una supercolumna que nos va a aguantar. Y si estamos hablando de columnas, son cuerpos verticales que soportan fuerzas axiales y efecto del pandeo. Y si hablamos de vigas, son cuerpos horizontales que soportan fuerzas axiales fuerzas cortantes y momentos flectores. Entonces podemos hacer supercolumnas y supervigas. Por eso es que casi las funciones que nosotros conocemos son de concreto armado. La fibra de vidrio, y la fibra de vidrio que son como, armamos resina, ¿sí? Con un polímero, con una fibra como de tela, y cuando está segura, pues forman un super material también y liviano, ¿sí? Bueno, desde el punto de vista, vamos a tocar para fin otra, que ya vamos a entrar en lo que son el punto de vista del análisis de los materiales, tenemos enlaces atómicos y tenemos estados sólidos. Fíjate que esta estructura parte de una estructura atómica, enlaces atómicos, microestructuras y macroestructuras. ¿Te lleguen a hacer? Perdón. ¿A qué horas? Ah, 10. 10:15. Pues sí, 10. Bueno, ya vamos a terminar esta clase. No, es que. Entonces, la microestructura es la parte más pequeña que el hombre puede estudiar. Estamos hablando a nivel atómico. Y las macroestructuras son las superficies del material. Sí, la estructura atómica parte de la estructura del átomo. Y son pequeñas, se presentan propiedades y características, y se utiliza el modelo de Bohr, ¿no? Que es el más aceptado para trabajar el átomo. El modelo de Bohr en su núcleo tiene eh, protones y neutrones, ¿no? Y en orbitales tiene electrones, ¿no? Entonces ese es el modelo más aceptado. De hecho, que el hombre no se conoce ese modelo, más nunca han observado un átomo porque es muy, muy pequeño, ¿sí? A mí vamos a hablar de los enlaces atómicos, ya lo vamos a ver dentro de la clase, enlaces fuertes, enlaces covalentes, enlaces iónicos, enlaces metálicos. Dale. Fíjate que entre los enlaces iónicos se pueden dar enlaces electromagnéticos que no tienen una ubicación definida, ¿sí?
Entre los enlaces covalentes no se ganan ni se pierden electrones. Entre los enlaces metálicos, ellos son electrones que van por el cuerpo y forman una nube electrónica. Fíjate que vamos a entrar un poquito aquí, en lo que son, antes de hablar, vamos a ver, ahora sí, aquí donde se va un poquito la guía, a ver si aquí me baja. De lo que, ahora sí vamos a hablar de lo que son estructuras internas de los materiales, ¿sí? Fíjate que vamos a tener estructuras cristalinas y amorfas, ¿sí? Estructuras cristalinas. ¿Por qué es importante estudiar las estructuras cristalinas internas de los sólidos? Porque muchas de las propiedades de los materiales y compuestos químicos en general son determinadas por la disposición de los átomos en su estructura. Esta disposición y la forma en la que están enlazados se denomina estructura cristalina. Es decir, es como están enlazados este, estos compuestos químicos, entonces nos da una estructura cristalina. Fíjate que vamos a tener la primera que es primitive, perdón, bolicenter y fascicenter. Estas tres estructuras son las más conocidas a nivel cristalino. Vamos a tener también, vamos a hablar ahora, sí, ya hablamos de los materiales, los tipos de materiales, vamos a hablar de los estados de la materia. Los estados de la materia van a ser gases, líquidos y sólidos. Fíjate que los gases, desorden total en los átomos, ¿sí? Partículas tienen completa libertad de movimiento, partículas tienden, fíjate que las partículas tienen completa libertad de movimiento en los gases, las partículas tienden a estar alejadas entre sí, formas y volúmenes indeterminados. Fíjate que si nosotros analizamos desde el punto de vista termodinámico, los gases tienen una entropía muy alta, son muy desordenados, ¿sí? Entonces, por eso es que ahí están las características de su estructura atómica, es un desorden total, o sea, el estado de entropía es enorme. Los líquidos tienen menor desorden de átomos, es decir, tienen menor entropía. Las partículas tienen movimiento relativo entre sí, las partículas tienen mayor cohesión de estar unidas, ¿sí? Estar unidas y forman, se adhieren a recipientes que lo contienen, cosa que no pasa con los gases. Los gases usted lo mete en un cilindro, pero si usted lo libera, ellos se dispersan de una vez. Mientras que usted agarra, por ejemplo, yo agarro este vaso y le agrego agua aquí y adquiere automáticamente la forma del vaso. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque tienen menor desorden entre sus átomos internamente. Ahora los sólidos, orden atómico, tienen un orden atómico, porque si hablamos de un sólido, este marcador, a solo que yo lo someta a altas temperaturas, se me va a deformar, pero estando en temperatura ambiente se va a mantener. O sea que el estado, digamos, su estado de entropía es muy, pero muy bajo, casi no presenta entropía. Sus átomos van a estar ordenados. Partículas fijas en una posición determinada, es decir, van a estar allí y forma y volumen determinados, ¿sí? Las partículas unidas entre sí, la forma y volumen no pueden cambiar, no es como el caso del gas debido a su entropía y el caso del líquido debido a su entropía. El gas no se adquiere la forma y el líquido sí, pero el sólido no. Yo no puedo agarrar este marcador y si lo echo en este vaso, entonces no, se me va a convertir se me va a vaciar aquí, no, él va a quedar igual, ¿ok? Vamos a ver los tipos de sólidos. Fíjate que hablamos de qué, de gases líquidos, gases líquidos y sólidos. Vamos a ver los tipos de sólidos que es punto de estudio. Vamos a tener sólidos cristalinos y sólidos amorfos. Entre los sólidos cristalinos vamos a encontrar lo que es orden regular, anisotrópicos y punto de fusión definido. Fíjate que los cristalinos, ¿qué características tienen? Entre los sólidos, tienen un orden regular, son anisotrópicos y punto de fusión definido. Y los amorfos, sin orden, isotrópicos, punto de fusión no definido. Fíjate que aquí tenemos una estructura cristalina y una amorfa. Por lo menos la cristalina siempre la van a presentar los sólidos, porque tienen un ordenamiento casi que perfecto, ¿sí? Por no decir que está perfecto. Y los amorfos, que en este caso vienen siendo los gases, incluso los líquidos, entonces no van a ser parte de los sólidos. Los sólidos amorfos son
isotrópicos, es decir, tienen propiedades que no dependen de la dirección en que se miden. Por ejemplo, la resistencia mecánica, el índice de refracción y conductividad eléctrica son iguales en todas direcciones. Los sólidos cristalinos son anisotrópicos, es decir, sus propiedades mecánicas y eléctricas dependen en general de la dirección en que se miden. O sea, los isotrópicos dependen, no dependen de la dirección, y los anisotrópicos sí dependen de la dirección y las propiedades mecánicas y eléctricas que se miden internamente. Vamos a ver qué es la cristalización. En los materiales en estado líquido, los átomos se encuentran en movimiento aleatorio, no guardan posición fija. Cuando los materiales solidifican al ser enfriados, el movimiento atómico cesa. El estado sólido, perdón, en el estado sólido, los átomos pueden adquirir un ordenamiento definido tridimensional. En tal caso, se dice que tienen estructura cristalina. Fíjate que las cristalizaciones, por ejemplo, que es de fase de estado líquido, ¿sí? Estado sólido, se van generando. Si uno pone una cámara, un refrigerador, va viendo cómo se van generando los cristales como estrellitas. ¿Vio? Y ahí se va el proceso de cristalización. Dice, un sólido cristalino puede pensarse como un arreglo periódico de un grupo representativo de átomos, moléculas o iones. Fíjate que el agua es el único compuesto químico, ¿sí? H2O, mezcla de hidrógeno con oxígeno, que puede pasar por los tres estados, líquido, sólido y gaseoso. Es decir, él puede tener diferentes estados de entropía. O sea, cuando está en sólido, que se convierte en vapor, su estado de entropía aumenta drásticamente. Cuando es líquido, es mediano. Y cuando se convierte en hielo, que se cristaliza también, entonces su estado atómico, su arreglo es prácticamente perfecto. Y su entropía prácticamente cero, cero, cero. Vamos a hablar de los tipos de sólidos cristalinos. Vamos a tener, fíjate, en primera columna, tipo de sólido iónico metálico, forma, en su segunda columna, forma de las partículas unitarias, en tercera columna, fuerzas entre las partículas, y tercera propiedades. Un ejemplo, por lo menos en los iónicos, en forma de las partículas unitarias, tenemos que son iones positivos y negativos. Los iónicos tienen iones positivos y tienen iones negativos. Fuerzas entre las partículas, atracciones electroestáticas, que eso se ve en física 2. Las atracciones electrostáticas son atracciones que tienen las cargas. Dos cargas, una positiva y una negativa, se traen, una dos positivas o dos negativas se repelen. Fíjate que las propiedades de estos tipos de sólidos cristalinos son duros y quebradizos, alto punto de fusión, baja conductividad térmica y eléctrica, ¿sí? Fíjate que un ejemplo de estos son sales típicas, la NaCl. Entonces, vamos a tener los tipos de sólidos cristalinos, los metálicos, forma de las partículas unitarias, cationes unidos por un mar de electrones. En las fuerzas entre las partículas, enlaces metálicos, ¿sí? Propiedades blandos o muy duros, metálicos dúctiles, alta ductilidad térmica y eléctrica. En los ejemplos tenemos el hierro, el aluminio y el cobre. Por eso es que vemos que el hierro, si lo estudiamos desde el punto de vista atómico, en su núcleo, por supuesto, tiene protones, electrones, y están orbitando electrones. Pero en su última capa, sobre todo lo que es el hierro, el aluminio y el cobre, tienen muy pocos electrones girando en esa última orbital. Es por eso que son excelentes conductores eléctricos, porque cuando hacemos circular eh, una corriente va a esos electrones, esa corriente eléctrica que va a ser circular, va a correr por la última órbita. Eso es como que yo tenga una carretera, esa última órbita es la carretera por donde pueden circular los electrones. Entonces, lo que es el hierro, el aluminio y el cobre tienen esa carretera prácticamente libre para que perfectamente nuestra corriente eléctrica formada por electrones circule. Bueno, yo creo que estamos sobre el tiempo. Ahorita nos quedan unos minuticos, ya vamos a terminar acá la clase. Vamos a ver los tipos de sólidos cristalinos. Fíjate que aquí tenemos tipos de sólidos cristalinos y continuamos con los tipos de sólidos cristalinos, ¿sí? Vimos ahorita lo que es el iónico y el metálico.
Ahora vamos a ver lo que es el molecular. El molecular, la forma de las partículas unitarias son átomos y moléculas, o moléculas, perdón. Fuerzas entre las partículas, fuerzas intermoleculares. Fíjate que eso es lo que tiene el argón, por ejemplo, el argón, el hielo seco, ¿sí? Entonces, entre las propiedades, vamos a tener que son blandos, punto de fusión bajo, moderadamente alto, baja conductividad térmica y eléctrica. El ejemplo ya lo dije, el argón, metano y el argón metano y el hielo seco. Ujú. Y el hielo seco. De red covalente, átomos conectados en una red, cuando hablamos de la forma de partículas unitarias, átomos conectados en una red de enlaces covalentes, fuerzas entre las partículas, enlaces covalentes, propiedades. Las propiedades son muy duros, punto de fusión muy alto, baja conductividad térmica y eléctrica. Y en un ejemplo tenemos el diamante y el cuarzo. Bueno, yo creo que no sé si nos da oportunidad por la hora. De todas maneras, el material está dispuesto en la plataforma. Falta tocar la guía número 2, que también es bastante teórica. Este examen no nos dio oportunidad ahorita de terminar de deducir. De todas maneras, por allí nos vamos a comunicar por la plataforma para discutir la otra guía, que son dos guías que van para este examen, ¿ok? Bueno, no me queda más que decirles que estamos en contacto. Cualquier duda me la pueden hacer a través de la plataforma. Se pueden comunicar conmigo para aclarar dudas acerca de esta y de la otra guía y lo que hace falta esta guía.